Mis hermanos, una vez más es un gusto estar con ustedes, Dios les bendiga. Y siguiendo el discipulado en relación a lo establecido por Dios para su iglesia, recordemos que ese es el tema general, pero dentro de lo establecido por Dios para su iglesia, hemos estado viendo una serie de temas. Ya hemos visto en relación con las finanzas, hemos visto en relación con la paz, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos toca hablar acerca de la benignidad. Y bueno, como siempre, para empezar, vamos a estar con nuestras preguntas a reflexionar. Al inicio, a lo mejor exista un poquito de duda, y si no existe duda, en el transcurso de la lección vamos a poder dar cuenta que a lo mejor teníamos un falso concepto de ser benigno. Pero bueno, hoy lo vamos a ver y la realidad de Dios en relación a la benignidad. Y si es la realidad de Dios, es el verdadero y único concepto real y lo que es verdaderamente el ser benigno. No como lo dice el mundo, sino como lo dice Dios, porque Él es la base, el fundamento de todo. Amén. Bueno, nuestra primer pregunta a reflexionar es: ¿eres benigno? Y bueno, vamos a ver más adelante qué es la benignidad, ¿ok? Segunda pregunta: ¿es la benignidad un don? Tercera pregunta: ¿conoces cómo es la benignidad del reino de Dios? Bueno, y todo esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, mis hermanos, para que ustedes ahí en casa, de acuerdo a las preguntas que yo acabo de hacer, bueno, ustedes las pueden estar contestando, pero a la luz de la palabra que hoy lo que el Señor nos va a hablar, vamos a percatarnos que realmente hemos estado siendo benignos o no. Y si el Señor nos habla es porque precisamente la iglesia está siendo perfeccionada, y si el Señor nos habla de esta característica que ya debe de estar en nosotros, es por algo, mis hermanos. Amén. Bueno, y el texto a memorizar lo encontramos en Efesios 4:32, que dice de esta manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Me gustaría poderles leer el mismo versículo en la Biblia, la versión traducción lenguaje actual, y nos dice de la siguiente manera. Permítame, mis hermanos. Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces, aquí ya estamos viendo qué es la benignidad. Benignidad es ser bueno, mis hermanos. Amén. Y bueno, vamos a pasar al contenido de la lección. Y aquí en el contenido de la lección viene precisamente el significado o el concepto de benigno, y vemos sus raíces etimológicas. ¿Sí? Aquí nos dice que la palabra benignidad viene del latín benignitas y significa cualidad de bueno, pero dice de nacimiento. Eso quiere decir que es algo que debe de estar de una manera natural en nosotros, ¿sí? Como quien dice, ya es parte de nosotros, ya es de nacimiento, porque nos dice cualidad de bueno de nacimiento. Dice que sus componentes léxicos son bene, que es bueno, genere, que es engendrar, más el sufijo dat, que es cualidad. Benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno, pero fíjense cómo dice, bueno en su esencia, o sea que es parte de él, que es ya, que está dentro de su misma naturaleza, que ya forma
parte de él, que ya está intrínseco. Sí, mis hermanos, espero estarme dando a entender. Dice que la persona que expresa benignidad tiene cualidades como cuáles. Son cualidades positivas como la simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia y amor con las personas de su entorno. Ojo, amor con las personas de su entorno. ¿Verdad que en ocasiones nosotros solemos ser amorosos o tiernos, compasivos, tener paciencia con las personas que amamos? Pero aquí no nos dice que nada más con las que amamos, aquí no lo dice así, dice con todas las personas del entorno. Y tu entorno son tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amistades, tus conocidos, o sea, no nada más a las personas cercanas o a las que amamos mucho, sino con todos mis hermanos. Amén. Entonces, aquí ya nos está empezando, fíjense, a dar esa claridad del Señor, y como dice las Escrituras, ¿sí? Por favor, estemos atentos a lo que el Espíritu le habla a su iglesia, lo que hoy el Espíritu de Dios nos está hablando, y es de que debemos de ser buenos con todas las personas, pero ampliando un poquito más en razón de entender qué es la benignidad, ya entendimos que es ser bueno, y es una característica que ya forma parte de la esencia de la persona, y que es una cualidad que ya viene, dice aquí, desde nacimiento. Y pueden decir, uy, pues yo ya no fui bueno, porque pues yo me acuerdo que desde chiquito, pues yo sí, no nada más era buena persona, o antes yo no, o siempre no nada más he sido buena persona, he sido nada más, buena persona con los que me caen bien, con los que yo aprecio, pero con los demás o con la gente que no me cae muy bien, pues la verdad sí soy un poco frío o déspota, o medio áspero, ¿sí? No manifiesto o no expreso esa comprensión o esa paciencia. Pero hoy el Señor nos habla que eso no es así, y que finalmente habla de la esencia y que viene desde el nacimiento. Tú y yo ya hemos nacido de nuevo, y si no han nacido de nuevo, mis hermanos, es necesario, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario que nazcan del agua y del Espíritu, porque es uno de los pasos o de las etapas para nacer de nuevo. Entonces, todo nacido de nuevo, como ha nacido del Espíritu y es del Espíritu de Dios, y Dios, una de sus características es la benignidad, el de ser bueno. Al haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu de Dios, esas características ya fueron implantadas en ti. Es decir, que tú ya eres bueno de nacimiento, pero de nacimiento del agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces, no hay pretextos, no, somos inexcusables para decir, es que yo no puedo ser bueno. No, sí, si ya naciste de nuevo, ya está en ti, es cuestión que lo desarrolles. Por eso hoy el Señor nos habla y nos lleva a ese entendimiento para que nosotros lo estemos desarrollando y entendamos qué es ser benigno, qué significa ser bueno. Recordemos que nosotros ya hemos pasado, aquí lo tengo, por este manual, el de carácter. Y en el de carácter vimos precisamente en una de las lecciones, que es la lección número 9, lo que era ser benigno. Y quiero leerles para que ustedes tengan un panorama aún mayor, y esto traiga también un mayor entendimiento con respecto a la benignidad. Amén. Y nos dice aquí en el manual lo siguiente, que el significado de benignidad es cualidad de una persona que no ofende a nadie,
fíjese, a nadie. Y eso incluye a tus hermanos y no hermanos, a los que amas y a los que no amas tanto, ¿sí? A los que conoces y que no te caen tan bien, ellos también, porque dice, no ofender a nadie, que no causa dolor con sus palabras y sus acciones. En otras palabras, es una persona amable. Eso también forma parte de estar expresando benignidad. ¿Verdad que ya desde aquí creo que tendríamos mucho de qué arrepentirnos? Y a lo mejor ustedes digan, no, pero escudriñemos nuestro corazón, hagamos como el rey David se lo pedía al Señor y le decía que lo examinara, examíname mi corazón y hazme entender dónde hay algo de maldad, dónde estoy mal. Pidámosles al Señor, si no nos hemos dado cuenta, que Él nos redarguya ahora Él nuestro corazón y que nos ponga de manifiesto dónde está eso que tenemos que estar quitando de nuestra vida y desarrollando esa benignidad que Él ya nos dio. Amén, mis hermanos. Entonces, ya tenemos ahorita, ya podemos entender qué es ser benigno, qué es ser bueno, pero qué implica el ser bueno. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, porque es de acuerdo a la realidad de Dios, que es la verdad absoluta. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la benignidad, su raíz y su fundamento es Dios, es Cristo mismo. Y verdad que nosotros vemos que dentro de lo que es la sociedad hay un falso concepto de benignidad o de ser bueno. La sociedad o el mundo se limita a calificar a alguien de bueno por sus obras, sobre todo lo que tiene que ver con obras de caridad. Y aquí nos los dice, que por muchos años la humanidad a través de la sociedad ha instituido una forma incorrecta sobre la benignidad, desvirtuando cómo debe ser la expresión del ser humano bueno o benigno, y lo he resumido únicamente a dádivas o acciones u obras de caridad hacia los necesitados. Eso es lo que el mundo conoce por ser bueno, pero sin embargo, Dios en su diseño nos muestra lo que Él estableció. El mundo dice esto, pero recordemos que nosotros no nos amoldamos al mundo. Nosotros vivimos vivimos bajo la verdad que es Cristo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo que es ser bueno? Amén. Dice que en Marcos 14:7, y eso lo vamos a ver y a lo mejor de momento crea un poquito les crea un poco de confusión, pero ahorita lo vamos a explicar. Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Marcos 14:7. Y eso va en relación a lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De que la gente considera que una persona es buena por el hecho de que da dinero, que hace obras de caridad. Todo lo resumen propiamente en las cuestiones económicas. Pero el Señor siempre lo dijo, ¿sí? Los pobres siempre los van a tener y en cualquier momento ustedes les pueden hacer un bien a los pobres, pero a mí no siempre me van a tener. Y no quiere decir con esto que el Señor menospreciara a los pobres. Sabemos que al contrario, ¿verdad? Sino que Él está estableciendo el fundamento y la verdad. Y es de que nosotros, antes de que con cualquier persona, con quien debemos de ser buenos es con Él, con Dios. Cuando tú eres bueno con Dios, mis hermanos,
obviamente vamos a poder ser buenos con toda persona, pero si no eres bueno con quien principalmente debes de ser bueno, ¿cómo puedes ser bueno con todos los demás? Recordemos que Dios tiene un único y primer lugar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y lo amarás con todo tu ser, con todo tu espíritu, con toda tu alma. Entonces, Él es lo primero. Entonces, ¿con quién debes de ser benigno o bueno? Primeramente con Él y ya de ahí con todos los demás. Como dice nuestro versículo a memorizar, ¿verdad? Con todos los demás, amándonos los unos con los otros, y dice, y también perdonando como Cristo nos perdonó. Amén. Bueno, quería yo leerles el Marcos 14, 7 en esta versión, que es traducción lenguaje actual. Dice, cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Entonces, finalmente vemos que el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Que sí debemos de ayudar y podemos ayudar a todas esas personas que necesitan en un momento dado que nosotros les podamos apoyar. Pero hay un orden. Esa manifestación de nuestro carácter del ser bueno, primeramente es con el Padre y de ahí con las demás personas. Amén. Y recordemos, no es ser bueno solamente por el ser bueno, no implica nada más el hacer buenas obras, el hacer obras de caridad o dar dinero. Eso no es nada, no es benignidad o ser bueno dentro del reino de Dios. Porque finalmente también vemos, mis hermanos, que mucho de esas supuestas buenas obras realmente no tienen una intención correcta. Y en el Señor siempre tienen que ser las intenciones correctas, que no haya un dolo, una mala intención, un rasgo de egoísmo o de provecho, porque eso no es del Señor. Tiene que estar, nuestro fundamento es Cristo en el corazón, y nuestro corazón, por todo lo que todo hagamos nosotros, tiene que ser con un corazón limpio, con un corazón puro, santo, y que esas buenas obras que yo esté haciendo, cualquiera que sea, es porque el fundamento es Cristo, no porque llevo una doble intención. ¿A qué me refiero? Y allí también en nuestro material nos los dice. ¿Cuántos artistas, cuántas empresas, cuántas personas pudientes, verdad que sabemos que hacen muchas, entre comillas, obras de caridad, que dan donativos muy buenos, inclusive artistas que adoptan niños en situaciones vulnerables o muy pobres de países en los que hay miseria o hambre? Pero ¿realmente son buenos? ¿Cuál es la intención en su corazón de hacer esas obras? Sabemos que lo que son las empresas o gente pudiente y hacen esos donativos o hacen asociaciones, etcétera, son con intereses políticos, con intereses financieros, con intereses fiscales, porque pueden deducir impuestos. Muchos también lo hacen por propaganda, por ganarse la simpatía de multitudes. Eso ya no es ser bueno. En lo exterior o en lo que se ve, la gente puede decir, ay, mira qué buenos son, cuánto dinero donó, o mira las obras que está haciendo, aparentemente. Pero sin embargo, no es porque vaya con una buena intención, porque no lo hacen con un corazón correcto, ¿sí? De perfecto corazón. ¿Recuerdan el rey Amasías? ¿Sí? Que el Señor le dijo,
que todo lo había hecho y que todo lo había obedecido, lo que Dios mandaba, pero que sin embargo, que no había sido de perfecto corazón. Es decir, hizo lo que Dios le dijo, pero su corazón no estaba limpio, no era la intención correcta. Obedecer al Señor porque realmente le quisiera agradar y porque lo reconociera como Dios. Lo mismo pasa aquí. ¿De qué manera estás dando y haciendo esas buenas obras si tu intención no es hacerlo porque tu fundamento no es Cristo y no es el amor de Cristo el que te mueve para ser bueno? Entonces eso no es benignidad. Todo lo que sea contrario a Cristo, eso es ser bueno, pero de acuerdo al mundo. Pero el Señor hoy nos habla a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, que tenemos que expresarle a través de este carácter de ser buenos, pero con la benignidad de Él. Amén, mis hermanos. Bueno, continuemos. Dice, bueno, ya vimos el versículo 14:7 de Marcos. Y bueno, nos dice lo siguiente, que Jesús no estaba en este versículo. Vemos lo que Jesús le dice que los pobres siempre van a existir y que en cualquier momento los podemos ayudar. Y nos dice, pero Jesús no revela que no está nos revela que no está maldiciendo a los pobres para que sigan siendo pobres. Más bien nos instruye que si con alguien debemos de ser buenos o benignos, es con Él, ¿sí? Él debe ser el primero en todo en nuestras vidas. Si a alguien debemos expresarle benignidad, es a Él primero. Para todos los demás ya habrá otras oportunidades. Eso es algo que ya ha sido establecido para que la iglesia, o sea, tú y yo, lo vivamos. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿Dios ha sido bueno con nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces, el primer lugar en nuestras vidas es Dios, hermanos. Y lo primero entonces, a quien debemos de estarle mostrando esa benignidad, es a Él. Él es primero. Ay, pero es que yo quiero ser bueno con X o Y persona, sí, pero primero tienes que serlo con Dios. Y ya después siguen las demás personas. Dice que el ser benignos es una cualidad que poseemos todos los nacidos de nuevo, porque acuérdense que es por esencia, porque procede de Dios mismo, no está resumida solo a acciones de caridad. No quiere decir, que quede claro, mis hermanos, no quiere decir que no las hagamos. Claro que sí las debemos de hacer, pero todo es de acuerdo al diseño de Dios, y el diseño de Dios es un orden. Y es, primero soy buena con Dios y de ahí todo lo demás. Amén. Entonces nos dice que esta benignidad en Dios no está resumida solamente a acciones de caridad, ya que muchas veces el sistema pues también ejecuta estas acciones. Y lo que hablábamos, ¿verdad? Dichas obras de caridad que son hechas bajo motivaciones que son todo lo contrario a la benignidad. Me refiero a motivaciones perversas. Ejemplos breves son algunas compañías grandes que se benefician de esas obras de caridad al obtener reducción en sus impuestos. Lo mismo por parte de celebridades millonarias que al adoptar como hijos a niños de sectores vulnerables se ven favorecidas de igual forma en la reducción de impuestos. O también porque quieren ganar fama, ¿verdad? El que sean vistos. La propaganda les deja, mis hermanos, finalmente trae un fin totalmente diferente al fundamento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice, pero ¿qué hay de la expresión de benignidad por parte de la iglesia? A la iglesia en general siempre se le ha impuesto como una carga por parte de la sociedad que debe mostrar siempre benignidad. La gente quiere ver que los hijos de Dios son buenos, pero bajo un enfoque que no es el de Dios, porque creen hasta hoy que la benignidad solo es expresada cuando se suplen necesidades del mundo,
como dinero, comida, ropa, y cuando no hay estas acciones, entonces son catalogados como malos. Y es verdad, ¿verdad? Que muchas veces dicen, ay, pues hay que ir a la iglesia, o vamos a la iglesia, o que vayan a la iglesia, llévalo a la iglesia, porque ahí le van a dar comida, ahí le van a dar ropa. En pocas palabras, ahí van a suplir sus necesidades. Pero ese es el pensamiento del mundo. Definitivamente, mis hermanos, y quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que no hagamos buenas obras, debemos de ser buenos. El Señor en su palabra nos dice que ayudemos siempre que podamos, que hagamos el bien, que ayudemos a las personas. No estoy diciendo que no, pero definitivamente hay un orden. Y el orden es primero Dios, de ahí todo lo demás. Ahora, ¿qué es? Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que a mí me motiva o me mueve para hacer esas buenas obras? Si lo que a mí me motiva son intenciones, como lo vimos, son intenciones perversas con motivaciones para, pues, de lucro, para beneficio propio, para sacar provecho, eso no es ser bueno. Tiene que ser el fundamento de ser bueno y de hacer esas obras, tiene que ser Cristo, porque mi intención es el amor de Cristo con un corazón limpio, y por eso es de que a mí me nace mostrar ese amor, esa paciencia, esa comprensión, esa compasión con la otra persona. El amor que hay en mí de Cristo es lo que me lleva a tratar con esa calidez, con el ser amable con toda persona, cualquier extracto social, cualquiera que sea su condición cultural, cualquiera que sea el lugar donde me encuentre, tratarla con esa amabilidad, pero porque es Cristo en nosotros y esa esencia misma de uno es parte de nuestra naturaleza, y por eso lo expreso. Esa es ser bueno. Pero si hay sentimientos o emociones que tienen que ver con alguna intención incorrecta, eso no es benignidad de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Y vemos eso, que cuando nosotros no somos buenos de acuerdo al concepto que tiene el mundo, nos tachan de malos. Y bueno, nada más así en forma rápida, ¿verdad? Por cuestión de tiempo y para no profundizar tanto, muchas veces, mis hermanos, el no facilitar las cosas a las personas o a una persona, inclusive se puede ser un acto también de benignidad, porque lejos de ayudar a las personas, muchas veces las podemos hacer inútiles. Están acostumbradas a que nada más estén en la mano y que se les dé. Entonces, no. Y si les decimos que no, y mira, ¿quieres esto? Ah, bueno, pero mira, ven, ayúdame. En pocas palabras, gánate lo que te voy a dar, pero no es por sacar un provecho por parte de nosotros, es enseñarles que pueden ser productivos, y si no saben hacer las cosas, el enseñarles para que ellos puedan tener esa capacidad en alguna situación y poderla poner en práctica para poder ser productivos. Tal vez, no sé, aunque parezca mentira, hay personas que no saben ni barrer ni trapear, porque no nada más es pasar el trapito o el trapeador por encima, no. El hacer el aseo de una casa implica también saberlo hacer. Entonces, bueno, te doy trabajo y te voy a enseñar cómo lo debes de hacer, no nada más para que lo hagas acá, sino que tú también prestes tus servicios profesionales a otros lugares y tengas más campo de trabajo y puedas ser mejor pagado. Eso es ser bueno. Pero si nada más le doy el dinero, pero no lo instruyo, lo hago dependiente de que nada más esté pidiendo y que se limite a eso, no lo saco de su condición.
Y cuando nosotros no hacemos así, ay, mira qué malo, y eso que es cristiana, o eso que es cristiano, pero porque lo ven como lo ve, o sea, lo ven desde la perspectiva del mundo. Pero nosotros, el Señor nos enseña, ¿verdad? Y hoy el Señor nos está hablando, mis hermanos. Amén. Bueno, dice que incluso esto ha llevado a algunos hijos de Dios a actuar también bajo los mismos patrones equivocados del mundo. Recordemos que el Señor siempre nos ha estado diciendo, no os amoldéis al mundo, ¿ok? Por ejemplo, como me traten, trato. Pero hoy, con la revelación que Dios nos provee, comprendemos que la benignidad que la iglesia debe de expresar es pura, es decir, es santa, sin condiciones ni motivaciones, sin falsedad ni ningún otro propósito, más que Dios sea manifestado. Ese es el único propósito de ser bueno, que Dios sea manifestado a través de nuestras vidas, mis hermanos. No debe de haber ninguna otra intención. Por eso esto de que si lo tenía, hemos llegado a pensar de esa manera, pues como me tratan, trato. No, el hecho de que una persona nos llegue a tratar mal, eso no implica que nosotros la debemos de tratar de esa misma manera. El ser benigno es el mostrar el amor de Dios y ser compasivos. Algo debe de tener esa persona por qué actúa de esa manera. Pero bueno, nosotros no somos quien para juzgar y hemos sido llamados a ser benignos y entonces mostrar esa compasión con ella y también mostrarle amor y tratarla con respeto y con amabilidad, independientemente del trato áspero que pudieran haber tenido con nosotros. Amén. Dice que bajo ese entendimiento podemos decir que fue muy fácil expresar la benignidad que ha sido puesta en nosotros por parte de Dios hacia los discípulos de la iglesia, cual fue el caso del apóstol Pablo en Tesalónica. ¿Ok? Pero también aquí, mis hermanos, perdón, en el párrafo que estábamos viendo, ya no les terminé de decir, discúlpenme, dice que debemos de expresar esa benignidad a nosotros la iglesia y expresarla de esa manera que es pura, sin condiciones ni motivaciones, sin falsedad ni ningún otro propósito, más que el que expresemos a Dios, a Cristo. Es decir, que todos, sin excepción, puedan ver que los hijos de Dios, o sea, tú y yo, somos benignos, que somos buenos en nuestra esencia misma, con toda persona, así como Cristo fue benigno con toda clase de personas. Y ahora sí, dice que bajo este entendimiento podemos decir que fue muy fácil expresar la benignidad que ha sido puesta en nosotros por parte de Dios hacia los discípulos de la iglesia, cual fue el caso del apóstol Pablo en Tesalónica. Y vemos en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 8, que dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjese lo que decía Pablo, que por ese amor que le tenía a la iglesia de Tesalónica, no nada más él pensaba, o le nacía en este caso, ay perdón, si quiero buscar la escritura en otra versión, no solamente él se complacía o le nacía el llevarles el evangelio del reino de Dios, sino que también, si era posible, poder estarles dando hasta su vida misma. ¿Pero por qué? Porque dice que habían llegado a ser esa iglesia, esos hermanos muy queridos para Pablo. Hasta dónde llegaba el amor de Pablo por esa iglesia. Y eso es lo mismo que debe de haber en cada uno de nosotros, ese amor de Cristo para con toda persona. Obviamente, repito, primero para Dios,
también de ahí para nuestros hermanos, ¿verdad? Para nuestra familia y de ahí para el resto de las personas. Primera de Tesalonicenses, les voy a leer esta versión. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, nos dice: como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Vemos ahí qué gran amor de los apóstoles, porque dice, pudimos haberles exigido nos ayudaran. Eran personas, tenían necesidades, pero ellos no antepusieron a sus necesidades. Ellos lo primero que hicieron fue, porque aquí lo dice, en vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, es decir, en lugar de que les pidiéramos que nos ayudaran, ¿qué hicieron? Dice, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Fíjense el amor de estos apóstoles para el resto de los hermanos. Dice, tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que, de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Eso se llama ser bueno, mis hermanos. El ser bueno también tiene que ver que a veces nosotros tenemos que hacer a un lado inclusive nuestras propias necesidades por el amor que tenemos hacia esas personas a las que les vayamos a hacer un bien, ¿verdad? Entonces, ejemplos tenemos. Primero nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo por excelencia. Pero aquí vemos también a otro hombre, porque Cristo fue hombre, ¿sí? Era hijo de Dios, pero llegó aquí como hombre. Pero aquí también vemos a Pablo como él expresaba y manifestaba la benignidad de Dios para toda la iglesia. Amén. Vemos aquí a un apóstol Pablo expresando su naturaleza con absoluta normalidad, expresando a Cristo mismo. Su fundamento era Cristo y es el mismo fundamento que tú y yo tenemos, ¿ok? Dice, aunque debemos entender que la benignidad ni nada que proceda de Dios está limitada a expresarse solo con los discípulos de la iglesia, es decir, todo el carácter de Cristo no es nada más para que nosotros lo expresemos en la iglesia, con nuestros hermanos, no, sino, es para expresarlo a todo el mundo, con toda criatura, amén, porque nos dice, ya que al ser un fruto del Espíritu, recordemos que la benignidad es un fruto del Espíritu Santo, nos corresponde desarrollarlo y se debe expresar en todo momento, ante toda persona, es decir, por cuanto eres bueno, sé bueno con todos, por cuanto eres amable, pues tienes que ser amable con todos, porque para la iglesia es una orden directa de Dios. Recordemos Efesios 4:32, que es nuestro texto base, antes sed benignos unos con otros. Si no fuéramos capaces de serlo, o sea, si no fuéramos capaces de ser benignos, Dios no nos los pediría. Nos corresponde obedecer bajo el enfoque correcto. No es un don que solo poseen algunos. No, eso no es un don, mis hermanos. Es Dios en cada uno de nosotros. Por cuanto somos una nueva criatura y que nacimos del agua y del Espíritu y que hemos sido engendrados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios mismo, ¿sí? Pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser una nueva criatura en ese nuevo nacimiento. Y por lo tanto, eso ya forma parte de nosotros. Por lo tanto, debemos de tener expresiones nuevas. Es decir, si antes no éramos buenos, mis hermanos, a partir de hoy debemos de estar siendo buenos hasta que nos vayamos con nuestro Señor. Amén. Porque vivo una vida nueva, por eso es de que puedo ser bueno y asumir el compromiso
de hacer visible a Dios en todo, en mis acciones y a través de que soy bueno porque mi Padre Celestial es bueno. Así de fácil. ¿Quién es tu Padre? Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno. Entonces, ¿tú cómo debes de ser? Bueno. Amén. Digo, es lo más fácil. Bueno. Dice, contra tales cosas, o sea, contra esta benignidad, como todos los frutos del Espíritu, no hay ley. Es momento que la Iglesia deje modelos de benignidad impuestos por el hombre, porque por cuanto son modelos humanos, son perecederos, son engañosos y son destructivos. Recordemos que la sabiduría humana es animal y es diabólica, ¿ok? Pero el modelo de benignidad que es Cristo, este es fruto del Espíritu de Dios, por cuanto tiene precisamente su origen y su procedencia en Dios. Y porque tiene su procedencia en Dios, ¿qué? Pues perdura para siempre. Por eso hoy, lo que hoy nos está hablando nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, si no éramos buenos, empecemos a ser buenos, y esto tiene que perdurar por toda nuestra vida, mis hermanos. Y si ya los éramos, pero en ocasiones hemos caído en pecado porque hemos llegado a ser ásperos o groseros con alguien, ya sea con nuestras acciones o con nuestras palabras, pongámonos a cuentas con Dios y simplemente arrepintámonos, pero el arrepentimiento de acuerdo al diseño de Dios, que es repudiar eso que hicimos, volvernos a Él y no volver a cometer la misma acción. Amén. Bueno, sigamos. Dice que no solo soy bueno hoy y mañana ya no, por eso tiene que perdurar, mis hermanos. No nada más voy a ser bueno con el pastor, pero con la esposa o el esposo no. No solamente voy a ser bueno con los compañeros de trabajo, pero no con los hijos. No soy bueno nada más con los hermanos, pero con los empleados no. Es que debemos de ser buenos con todos, con todos. ¿Y qué es todos? Pues todos. O sea, nadie escapa ni nadie está exento del que yo tenga que ser bueno con él. Amén. Entendamos que la benignidad tiene fundamento, por tanto, no es inestable. ¿Cuál es el fundamento de la benignidad? Ya lo dijimos, nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente si es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No puede ser inestable esa benignidad de que hoy sí y mañana no. Porque Dios es permanente y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Como está escrito en Gálatas, si somos realmente benignos, en Gálatas 5:23 eso es lo que nos dice, no hay ley que nos condene. ¿Ok? Y también ahí mismo en Gálatas, mis hermanos, ahí ustedes van a encontrar cuáles son los frutos del Espíritu de Dios. Y ahí está el fundamento por el cual decimos que la benignidad es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Ahí está. Ese es el fruto del Espíritu de Dios, la benignidad, ser amables y tratar bien a los demás. Amén. Espero que haya sido claro, creo que es bastante claro lo que hoy el Señor nos está hablando de cómo debemos de ser. ¿Cuál es el origen de la benignidad? ¿Qué significa ser benigno? ¿Qué significa ser bueno? Y el ser bueno implica que ya es por esencia, ya es por naturaleza y que por lo tanto de una manera natural yo tengo que tratar bien a todas las personas, ser amable tanto con palabra como con acciones. Amén, mis hermanos. Y nada, no podemos decir que somos buenos
si todas esas buenas obras que estuviéramos haciendo van con una motivación incorrecta y que no sea el estar expresando a Cristo nuestro Señor a través de nosotros. Si el hecho de que tú hagas algo bueno por una persona lleva la intención de tener un beneficio, de sacar un provecho, simplemente no es porque te nace, porque es por amor hacia la persona, no es porque eres compasivo, porque eres empático con las personas, entonces no eres bueno. Lo que se está haciendo es una acción para tener un beneficio, y si lo que los demás creen que eres bueno, lo que estás, discúlpenme mis hermanos, estás siendo ¿qué? Un hipócrita. Suena fuerte, pero esa es la realidad. Pero el Señor hoy nos habla, hoy nos corrige, hoy nos instruye, y lo que es necesario es que estemos edificando nuestra vida de una manera correcta, porque ya el Señor nos ha estado hablando de eso, que debemos de estar edificando correctamente. Es mi responsabilidad el poderles transmitir y estarles edificando con la palabra correcta, pero también es tu responsabilidad, tú que me escuchas, que la palabra que hoy el Señor ha dado a tu vida la estés poniendo por obra y que cobre parte de tu vida y que ahí se quede para estarla expresando y ejecutando. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esta es la lección del día de hoy, hermosa, ¿verdad? Y si de lo que hoy el Espíritu de Dios estuvo hablando, pues nos redarguyó y nos podemos dar cuenta que no hemos sido buenos en algún momento. Y lo digo en algún momento porque sé que todos los que estamos en este grupo somos buenos, pero hay ocasiones que a lo mejor no lo hemos llegado a hacer. También debemos de arrepentirnos, porque vimos que el ser benigno es de una forma permanente y duradera, que no es volátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo y Él perdura para siempre. Entonces no podemos ser un día buenos y otro no, o ser buenos con una persona y con otra no. Entonces si hemos llegado a caer en esto, arrepintámonos, vayamos al Señor, pidámosle perdón y ya no volver a hacer lo mismo. Amén, mis hermanos. Y si de plano no lo teníamos en nuestra vida, pues hoy que cobre vida esta palabra en cada uno de nosotros y estar expresando a nuestro Señor. Recordemos que no es necesario el ser o estar realizando en este momento una función de discipulador como lo estoy haciendo yo, pero tú y yo somos discipuladores, porque ahí donde tú estás con tu familia, tú les estás con tu vida, les estás enseñando, y lo que les debes de estar enseñando y les debes de estar mostrando es a Cristo, con lo que hablas, con lo que piensas y cómo actúas. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad de estarnos edificando correctamente para que nosotros también podamos edificar a otros de la manera correcta. Amén. Bueno, les bendigo, les amo y les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Hasta luego.